Amigos, seguimos en Otras Miradas. Hoy tenemos el placer de recibir al director nacional de Trabajo, Eduardo Pereira, un hombre que sin duda hoy está con muchísima actividad porque el Uruguay productivo, el Uruguay en el que han habido la construcción de derechos, el Uruguay del salario, el Uruguay de las mejoras, implica muchísima energía para poder ponerle soluciones a un montón de realidades con rostros y voces humanas. Eduardo, gracias por estar aquí con nosotros. La primera pregunta que quiero hacerte, porque estos días se ha debatido mucho, sobre la pérdida de puestos de trabajo en la realidad uruguaya, el cierre de empresas grandes, la aparición del fenómeno de las unipersonales como una especie de sustitución de ese modelo, pero ¿cuál es en realidad, visto con cifras oficiales y en el terreno, la lectura que se tiene del Ministerio de Trabajo de esta realidad, que sin duda es la base de todo el desarrollo de nuestra sociedad contemporánea? Bueno, un gusto, gracias por la invitación. En primer lugar, decir que los temas del empleo ya no son temas de determinados ciclos económicos, ¿no? Que están más arriba de la mesa cuando la economía se desacelera o cuando se crece a tasas de menor porcentaje, como en este caso. Diríamos que la estrategia de empleo hoy en nuestras sociedades es una estrategia de carácter permanente. Yo creo que así lo ha concebido el Frente Amplio desde el inicio de sus periodos de gobierno, ya en el año 2005, en el cual definió una estrategia de inversión pública, una estrategia para captar inversión privada, una estrategia hacia el mercado interno, una estrategia en materia de cobertura de seguridad social, etcétera, así un conjunto de cosas, una estrategia de carácter educativo, es decir, un conjunto de cosas de actividades que desarrolla el Estado que después redundan en más o en menos empleo, ¿no? Y obviamente que el Uruguay transitó por un periodo de crecimiento que se mantiene hasta el día de hoy con tasas muy importantes, ¿no? Y acá vale la pena remarcar qué es lo que hizo el país cuando tenía tasas de crecimiento alto. Es decir, si simplemente se descansó en esas tasas o si tomó medidas para cuando tuviera situaciones de desaceleración económica o tasas de crecimiento menor o aún crisis, porque eso no estamos no escapamos exceptos a esa condición que tiene el mundo hoy, que pasa por los ciclos económicos, ¿no? Entonces, en primer lugar hay que decir que el Uruguay que está creciendo hoy a tasas menores de actividades y está creciendo un 2,5% en este momento, cuenta con algunas agencias que están de alguna manera trabajando en la promoción del desarrollo del país y que, están teniendo resultados que hacen que la situación económica no sea más grave o no sea parecida a lo que están pasando hoy países de América Latina, ¿no? Y eso es una construcción que se hizo en un tiempo determinado, y uno podría poner como punto de inflexión el año 2008, que es el año en el cual se crea el propio INEFOP, que es el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que es para la reconversión de los trabajadores, para la asistencia técnica a las empresas, el apoyo a las estrategias que tienen que ver con los recursos humanos. El Instituto Uruguay 21, que también da desde la misma época, hoy conocemos o tenemos información proveniente de Japón, de la importante actividad que está teniendo esta institución hoy en Japón, con la apertura del mercado cárnico, presentando los vinos, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una tarea también permanente, ¿no? El ver al Uruguay en lo que son sus relaciones internacionales o su inserción internacional, no solamente desde el punto de vista de la diplomacia, sino desde el punto de vista de la promoción del área comercial. Ahora, sin escapar a la primera pregunta, ¿tenemos menos empleo? ¿Hemos perdido tantos empleos como se ha señalado por estos últimos días? ¿O estamos ahí en una etapa de reconstrucción, de revisión? ¿Cómo viene esa relación entre las empresas que están trabajando, las que cierran? Bien, importante completar el puzzle de las agencias, porque eso es muy importante, ¿no? Las inversiones, la ley de inversiones, la innovación y la inteligencia, la educación, etcétera, ¿no? Y Uruguay Transforma, una agencia nacional que promueve el desarrollo. Es decir, Uruguay está permanentemente ajustando sus políticas en vía de mejorar los niveles de desarrollo, inserción internacional y comercio. Nosotros en este periodo el Uruguay creció en 300.000 puestos de trabajo. Cuando teníamos tasa, se triplicó el Producto Bruto Interno, lo que habla de un número muy importante de empresas que están calculadas en cerca de 60.000 nuevas empresas que llegaron al país y que crecieron en este periodo. Y Uruguay en los últimos años, esto lo dicen
todos los sectores y todas las visiones económicas, ha perdido en el entorno de los 50.000 puestos de trabajo. De cuando crecíamos a tasa de 10 a cuando crecemos a tasa de 2,5%. Vale la pena decir que no hubo un mismo proceso de desaceleración de la economía, es decir, que la destrucción de empleo fue bastante menor un impacto menor a lo que se podría haber esperado. Esto creo que obedece fundamentalmente, primero, a herramientas flexibles que existen en Uruguay hoy en temas de negociación, atención del Estado, etcétera, ¿no? Hoy son muchos los acuerdos salariales que incorporan envíos rotativos al seguro de desempleo, capacitación, ajustes de salario que no son los mismos que los sectores en los cuales están más dinámicos. Es decir, entre las medidas que se tomaron en 2018, que se tomaron medidas teniendo en cuenta esta situación, por eso es lo que yo decía, el empleo no es ni cuando comienzo el periodo de gobierno, ni cuando estoy en el medio, no, el empleo hoy es una actividad humana que requiere una mirada permanente y que requiere las políticas activas de empleo, que a diferencia de las pasivas, tiene que ver con el ajuste, con el mirar cómo está el mercado de trabajo, etcétera. Se ajustó la ley de inversión, es decir, se focalizó fundamentalmente en la generación de empleo, año 2018, presentado por el ministro Astori, ajustes a los mecanismos para acceder a estos beneficios, se refinanciaron deudas, BPS, DGI, se negoció distinto en los sectores que tenían dificultad y sobre fin de año hubo un paquete de medidas para estimular el empleo que está en vigencia a partir del 1 de enero. Justamente para después de la pausa yo quería comenzar por eso, por ese paquete de medidas y además por el impacto que tienen las negociaciones sobre el salario, que es el otro factor importante y decisivo en la construcción de los puestos de trabajo y en la forma de focalizar la sociedad a la que queremos llegar. Ya venimos.
Estamos conversando con Eduardo Pereira, director nacional del trabajo, como siempre aquí en Otras Miradas. La pregunta previa a la pausa era, hay medidas que se están tomando y anunciadas para el 2019, y la estabilidad es uno de los factores importantes en materia de construcción de empleo. ¿Cómo estamos en esa materia y qué cabe esperar para un año que además es electoral y que tiene una complejidad diferente, y que incluso por ser un año electoral también genera puestos de trabajo? Bueno, en primer lugar, decir que el paquete de medidas que se votó sobre fin de año tiene en parte que ver con una emergencia, que es tratar de generar puestos de trabajo. El gobierno, junto con INEFOT, dispusieron del entorno de 15 millones de dólares para que esos 15 millones de dólares fueran volcados a las empresas que generen puestos de trabajo. Y en ese sentido se establecieron beneficios para las empresas que contraten personas entre 15 y 45 años. Esas empresas van a recibir por cada persona contratada el 25% de un salario y medio mínimo. Quiere decir que van a recibir beneficios que van a acceder a través de la Seguridad Social del entorno de 6.000 pesos por cada persona contratada entre 15 y 45 años. ¿Al trabajador o a la empresa? No, a la empresa. La empresa recibe por contratar a la persona. Y si contrata a una persona de 45 años en adelante, va a recibir el 40% de un salario y medio mínimo, es decir, aproximadamente 9.000 pesos por cada persona contratada. Esto lo que pretende es estimular a aquellas empresas que, a veces están medias cautas a la hora de generar nuevos puestos de trabajo y, cubren a veces con horas extras o, tiene esa duda. Esto las estimula a que contraten y tengan un costo menor por esa contratación durante un año y medio. Pero además de estas cuestiones estratégicas, hay un cambio que para nosotros está establecido en esta ley, que para nosotros es muy trascendente y que tiene que ver con los temas de carácter educativo, y que es habilitar un camino para el desarrollo de modalidades que establezcan currícula formativa en el aula, como es tradicional en nuestra educación pública y técnica y privada, y currículas dentro de la empresa. Es decir, una combinación de currícula de formación con práctica laboral. Y esa práctica laboral remunerada para el joven. ¿Y eso sería a través de qué instrumento? Bueno, es la remuneración... Me refiero a la construcción de esa ruta de me educo, pero a su vez hago práctica. A través de currículas que son armadas por instituciones de formación públicas y privadas. Es decir, UTU está armando algunas, UTEC está armando otras, y hay una serie de instituciones privadas que están armando otras. Algunas ya tienen y ya hacen este tipo de prácticas. No es una innovación total, lo que es de alguna manera adaptar lo que son los modelos de formación dual que se aplican en Alemania, que es su sostén ideológico, pero que se ha traspolado a Corea, con otra modalidad a Francia, Estados Unidos. Es decir, hoy cuando se habla de los desafíos del empleo y del futuro del trabajo, etcétera, en las instituciones vinculadas al trabajo, a los ministerios y a los recursos humanos, lo que están aplicando es esto, ¿no? Modalidades de formación. Van a recibir además una ayuda económica del Estado. Las empresas que contraten estas empresas formadoras que de alguna manera abren sus puertas para que ingresen practicantes, estos practicantes van a recibir, estos practicantes de alguna manera también practican y trabajan, ¿no? Van a recibir un salario del 75% del jornal de la categoría que corresponde, es decir, que ganan menos que la persona que está trabajando en esa categoría. De ese 75%, el 50%, en principio hasta el 50%, lo va a estar financiando INEFOP. Esto lo que pretende, en primer lugar, es acercar la educación al trabajo, o algunas actividades de la educación al trabajo, algunas propuestas de la educación al trabajo. En segundo lugar, achicar los tiempos de práctica. Ya no es aquello que yo me preparo en un aula, me preparo en la UTU, en el liceo, y después voy a buscar dónde practicar o dónde aplicar los conocimientos que estoy desarrollando en el espacio formativo. De alguna manera hay una circulación, un ida y vuelta que nutre tanto a la empresa, que achica esos espacios de práctica, como también ayuda a la preselección, a la detección de talentos.
ayuda a la educación a no correr atrás de las herramientas, ¿no? Muchas veces... joven, crearle el espacio de experiencia laboral suficiente para empezar a proyectarse en el mundo del trabajo. Sí, y recursos, ¿no? Y tener una remuneración, es muy importante también para los jóvenes a partir de los 15 años que están muchas veces peludeando para comprarse la ropa, para algo o para desarrollarse, tener una remuneración a la vez que se están formando, ¿no? Y a su vez también esto que para nosotros no es menor, que es que la educación deje de correr atrás de los simuladores, de las cosas en las cuales ensayar para ensayar a dónde están las herramientas. Esto además, genera una pertinencia muy grande de lo que estamos haciendo en términos de recursos humanos, acercándolos a los sectores que los están desarrollando, ¿no? Habrá escuchado que muchas cámaras empresariales, especialmente las que están vinculadas a la actividad productiva, se quejan de que es muy costoso contratar a un trabajador, que hay una serie de exigencias estatales que de alguna manera encarecen todo lo que es el aparato productivo. Quiero saber si se está trabajando en eso, pero me lo dice después de la pausa. Muy bien. Estamos conversando con Eduardo Pereira, director nacional del trabajo, y previo a la pausa, Eduardo dejaba plantear esa pregunta de los altos costos que para los empresarios tienen contratar mano de obra, darle cargas sociales muy elevadas, piden rebajas, piden mejoras. ¿Cómo se está mirando ese tema? ¿Se escucha eso? ¿Es posible hacerlo sin afectar el resto de la actividad económica del país? Bueno, yo creo que se escucha cuando existen situaciones reales, ¿no? A veces cuando los reclamos obedecen más a cuestiones políticas o diferencias con el gobierno, obviamente no, pero acá ha habido sectores de actividad, y podemos poner
un sector del sector agropecuario, que es un sector que ha manifestado dificultades, como el sector lácteo, y ha tenido importantes apoyos por parte del gobierno, algunas empresas en particular y el sector más en general. Nosotros acabamos de venir de Cerro Largo y hemos estado apoyando a la empresa Coleme, y hemos estado apoyando a la empresa Pili, a la empresa Calcar, y en términos de capacitación hemos apoyado a todo el sector lácteo, pero bueno, también por parte del gobierno han habido acciones teniendo en cuenta esta realidad. Muchas veces se critica a nuestro modelo de negociación colectiva. El modelo de negociación colectiva en este periodo, y es una referencia, tuvimos una negociación diferente con los sectores que estaban diferentes, y bueno, los datos son muy buenos. Es lo clave los precios salariales, porque de alguna manera son el termómetro, no solo por el tema de mejoras salariales, sino también para la construcción, por ejemplo, de derechos de los trabajadores y darles otra seguridad jurídica, otra certeza, otro marco, incluso para el despliegue de sus actividades. Llegó para quedarse eso. No, ni hablar, pero además yo diría que con el correr de los años se ha venido perfeccionando, ha venido mejorando, y de hecho nadie habla hoy del índice de conflictividad, famoso en otras épocas, hoy no se habla. Y no quiere decir que no hay, y las empresas obviamente que tienen problemas, porque no todas, ¿no? Pero algunas tienen problemas. ¿Y por qué no hay ese nivel de conflictividad? Y no hay ese nivel de conflictividad porque hay un nivel de diálogo que hace que se encuentren soluciones, y se encuentran soluciones que a veces no son totalmente satisfactorias para los trabajadores, pero son satisfactorias para el empleo, son satisfactorias para que se mantenga los puestos de trabajo. El Uruguay hoy tiene, cuando hablamos de costos, ¿no?, tiene herramientas vinculadas a la seguridad que son muy valoradas por las empresas. Por ejemplo, la industria frigorífica es una industria muy importante, tiene un seguro de desempleo adaptado a la realidad de la industria frigorífica. Es decir, focalizado a sus necesidades. Y bueno, y la forma es en función que la industria le permita no deshacerse de esos recursos humanos calificados, mantenerlos, es decir, ir de alguna manera moviéndose de acuerdo a los niveles de producción y de trabajo que tienen. Y eso es algo también muy importante, porque las empresas invierten en capacitar a los trabajadores, invierten en generar confianza con los mismos, en generar relacionamiento. Entonces desprenderse de los trabajadores no es algo común o algo bueno, diríamos, para las empresas. Por lo tanto, que tengan estas herramientas que les brinda el sector público, que les brinda el Estado, la capacitación. Nosotros en 2017-2018 capacitamos a 250.000 personas. El 80% vinculadas a las empresas. Esa capacitación fue casi en el 90% gratuita para esas empresas. Obviamente que después las empresas con sus aportes contribuyen a mantener el Fondo de Reconversión Laboral, que es lo que financia estas acciones, pero después tienen devolución, ¿no? Después, es decir, la sociedad devuelve. Una sociedad integrada, que apueste a mejores niveles de seguridad, de convivencia, etcétera, bueno, tiene que tener un Estado presente. Nosotros, esto es importante, no estamos queriendo compararnos con Suiza, pero nuestro modelo no es Paraguay, que tiene altos niveles de informalidad, que tiene altos niveles de trabajadores con bajas calificaciones, que tiene altos niveles diríamos, de desprotección. Ese no es evidentemente el modelo de Uruguay, y yo diría que este no es el modelo de Uruguay para ningún partido político hoy en el Uruguay, y eso es bueno. Eduardo Pereira, muchas gracias por haber estado esta jornada con nosotros. No va a ser la última vez que nos visite. Ha sido un gusto, porque este es un tema que sin duda le preocupa a todo el país. A ustedes les decimos que hasta aquí llega este primer encuentro de Otras Miradas. A partir de este año 2019 estaremos emitiendo nuestro programa a través del canal del MAM TV, en la aplicación de Vera TV. Es un acuerdo hecho con el Mercado Agrícola de Montevideo que nos posibilita tener esta plataforma. Los invitamos a reencontrarnos con otro espacio de análisis y de reflexión periodística dentro de 7 días. Por su amable atención de siempre, muchas gracias. Nos estamos viendo.